Queridos hermanos, le doy gracias a Dios de poder saludarles nuevamente, esperando en el Señor que todos estén bien y protegidos en su gracia. Tenemos que seguir orando con perseverancia los unos por los otros en estos tiempos tan difíciles y rogar a nuestro Dios por la gente que está sufriendo por causa del pecado de rebelión que hay en contra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y clamar para que muchos se arrepientan de su incredulidad y se vuelvan a nuestro gran Dios. Amados hermanos, qué importante es estar protegido bajo la gracia del Señor y no fuera de ella. O por causa de incredulidad y desobediencia, algunos nunca quisieron estar bajo la gracia de Dios y terminaron siendo abandonados por nuestro Señor. Ahora, ¿qué significa ser abandonado por Dios? Significa una de las peores tragedias, porque el final es la muerte eterna, sin esperanza alguna. Ahora, Dios no abandona al hombre pecador, porque Dios lo quiere hacer, sino que es el hombre que se abandona a sí mismo por amar más al pecado que a Dios. Ahora, referente a este tema, vamos a leer un trozo de la Sagrada Escritura para ver qué nos dice o aclara al respecto de estar bajo su gracia o abandonado por ella. Vamos a leer en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 1 al 6, en donde dice lo siguiente, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amén. Esa es la palabra que tenemos para conversar sobre ella. Queridos hermanos, en lo que acabamos de leer, podemos ver a Judas Iscariote, que era uno de los 12 apóstoles, y lo vemos tratando con los sacerdotes y escribas de cómo entregar a Jesús en sus manos, o sea, traicionando a Jesucristo. ¿Cómo se puede entender esto? Si Jesús amaba a todos sus discípulos y los amó hasta el fin, como lo dice después Juan en el capítulo 13, verso 1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque Jesús ama a todos los pecadores con la esperanza de que se vuelvan a Él, incluso a Judas. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué traicionó a Jesucristo? Si Jesús lo nombró entre los 12 apóstoles y siempre lo apoyó y le dio oportunidades de confiar en Él, Jesús conocía a Judas, conocía sus debilidades, conocía su incredulidad y sabía que era ambicioso y que robaba, porque era el tesorero de los discípulos, como lo dice Juan 12, 4 al 6. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús también sabía que Judas lo entregaría, como lo testificó Juan en el capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Así de grande es el amor de Jesucristo. Sabiendo y conociendo a Judas, igual le dio varias oportunidades de arrepentimiento, como por ejemplo, varias veces le advirtió de su mala actitud,
Incluso fue directo con él, como lo dice en Mateo 26, 24 y 25. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y en varias otras ocasiones Jesús le dio la oportunidad de arrepentimiento y no lo aceptó. ¿Cómo pudo ser esto en Judas? Algunos creen que estaba determinado por Dios, que Judas traicionaría a Jesús. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto en Santiago 1, verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto quiere decir que Dios no tiene que ver con la decisión que tomó Judas. Fue una decisión personal. Después de las oportunidades que le brindó Jesucristo para que Judas se arrepintiera, Judas decidió mantener su posición de incredulidad y la gracia de Dios se apartó de él y fue entregado a Satanás por su persistencia de seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado y rechazar a Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor en los Salmos 81, 11 y 12? Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, a Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, Dios abandonó a Judas a la dureza de su corazón y que siguiera el camino que en sus propios consejos había determinado seguir, camino que lo llevaría a la muerte. Otros piensan que Judas, por ser llamado el hijo de perdición, no tenía otra opción que traicionar a Cristo. Pero ¿qué significa hijo de perdición? Veamos qué dice la Escritura en Filipenses 3, 18 y 19. Dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También veamos lo que dice en 1 de Timoteo 6, versos 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí las Escrituras me dan a entender que hijos de perdición son todos aquellos que viven en pecado y aman la maldad, y nacieron para destrucción, no porque Dios lo determinara, sino por su propia decisión de no volverse a Dios y rechazar la única esperanza que es Jesucristo. Y no quisieron de pasar a ser un vaso de deshonra a ser convertido en un vaso de honra, por la poderosa mano de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 9, verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, nuestro amado Dios tiene todo el poder para transformar en un vaso de honra, o sea, limpio, a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y buscando el perdón de todos sus pecados. Y tiene el poder para dejar a estos vasos de deshonra en su mismo lugar en que se encuentran, porque no confiaron ni creyeron en Él, pasando a convertirse en vasos de ira para destrucción, como lo dice en Romanos 9, 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Estos pasajes de la Escritura, más la vida de Judas, me indican que el hombre, en su soberbia, decide su propia destrucción, porque Dios no hace pecadores a los hombres,
sino que los abandona al pecado que ellos mismos han escogido vivir. Judas decidió rechazar y traicionar a Cristo por voluntad propia. Nadie lo obligó. Estaba enceguecido por el pecado, por la avaricia que lo llevó a robar, y por eso mismo Dios lo abandonó y lo atrapó Satanás, como lo dice en Lucas 22, verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Esta fue la primera vez que Satanás pudo entrar en Judas, gracias a su rebeldía y amor por el pecado, y lo pudo controlar, haciéndole morir su conciencia para que no pudiera ver la luz de salvación en Cristo, tal como lo dice su palabra en 2 Corintios 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 27, nos dice que Satanás entró por segunda vez en Judas, tomando el control total de su persona, y lo llevó definitivamente a que hiciera lo que Judas antes había decidido, entregar a Cristo. Veamos qué dice Juan 13, 27. Dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué triste la situación de los que endurecen su corazón al llamado de Dios para la salvación a través de Jesucristo. Por el rechazo permanente se convierten en enemigos de Dios y se asocian con Satanás porque él odia a Cristo. Judas se asoció con Satanás. ¿Por qué? Porque su corazón malvado deseó con exactitud lo mismo que deseaba el diablo: la muerte de Jesús. Satanás y Judas se habían puesto de acuerdo. Por eso Satanás pudo entrar en Judas, porque pensaban lo mismo. Y todo pecador que rechaza a Jesucristo como Dios y Salvador se asocia con Satanás, porque Satanás siempre ha rechazado a Cristo. Veamos qué dice Jesús de los que le rechazan e incluso les deseaban la muerte. En Juan capítulo 8, verso 44, dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Después que Judas entregó a Jesús y vio que le entregarían a la muerte, le sobrevino un peso de conciencia, y arrepentido vino a los principales sacerdotes y a los ancianos a devolver el dinero que le habían pagado por entregar a Cristo, como lo dice Mateo 27, 4 y 5. Dice: diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento de Judas solo fue un remordimiento de conciencia. No le causó gran dolor, sino que fue el remordimiento de que todos sabrían que él vendió a Jesús, especialmente los discípulos, y esto no lo soportaría. Judas sintió culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por sí mismo y desesperanza, y fue y se quitó la vida. Miremos lo que dice en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas terminó muy mal por su dureza de corazón, y ahora solo espera el juicio final para dar cuenta de su gran rebeldía. Qué triste es cerrar los ojos a la salvación de Dios, quien en su gran amor envió a su Hijo único, Jesucristo, a morir en la cruz de la manera más horrenda, para que todos los que creyeran y confiaran en Él fueran salvos, como lo dice en su palabra en Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como el apóstol Pedro, que con testimonio propio pudo levantarse ante el pueblo y decir lo siguiente en Hechos 2:36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y que el mismo Pedro confirmó después en Hechos 4:12 lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Jesucristo que nos salvó. Aquí tenemos a Pedro dando testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador, siendo que Pedro también había traicionado a Cristo y lo negó 3 veces. La diferencia fue que a Pedro le dolió profundamente haber negado a Jesús y lloró amargamente, y mirando hacia la cruz se avergonzó, se arrepintió y pidió el perdón que Cristo no rechazó y le perdonó. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pedro miró a la cruz y fue perdonado y salvado. Gloria a Dios por su salvación. Judas rechazó la cruz y miró el árbol y se ahorcó y fue condenado. ¿Y usted qué está dispuesto a mirar? ¿Mirará la cruz para ser perdonado y salvado? ¿O mirará su propio árbol de angustia, de amargura, de tristeza y de lástima por sí mismo y rechazará el perdón y la salvación que desde la cruz Cristo aún le ofrece? Decídase, todavía hay esperanza. Cristo todavía está dispuesto a recibirlo y bendecirlo con amor, con paz, con seguridad y con lo que nadie puede darle en este mundo, que es el perdón de todos sus pecados. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Quise compartir este breve mensaje con todos ustedes, esperando que les sea útil, que sea de bendición para todos los que los pudieron escuchar o lo puedan escuchar, y podamos sentir o ver que todavía Cristo está dispuesto a perdonar a todo al que a Él se allegue, en arrepentimiento, en pobreza de espíritu, en angustia, dispuesto a pedir el perdón de Dios, y Dios estará dispuesto a perdonarlo a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho a todos ustedes. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias por esta oportunidad que nos ha concedido de conversar un poco de su palabra. Conversamos, Señor, de lo que significa la dureza de corazón y los problemas que acarrea, hasta dónde nos puede llevar. ¿A cuántos, Señor, los lleva a la perdición eterna? ¿A cuántos los lleva a la muerte, a la tragedia? Por eso, Señor, le damos gracias, porque usted quitó la venda de nuestros ojos el día en que pudimos clamar y arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso le damos gracias, Señor, por haber puesto sus ojos en nosotros y haber escuchado nuestro ruego y clamor y de habernos perdonado de todo pecado. También así nosotros ahora oramos por todos aquellos que estén dispuestos también a clamarle, por todos aquellos que están dispuestos a reconocer sus propios pecados y su dureza de corazón y entregarse en plena confianza en tus manos. Estamos seguros que usted estaría dispuesto a recibirlo, a limpiarlos y a perdonarlos de pecado, porque usted es un Dios perdonador, es un Dios grande, lleno de amor y misericordia, y que aún está dispuesto a recibir a todo pecador que se quiera volver sumisamente ante tu presencia. Gracias, Señor, por esta pequeña oportunidad, gracias por esta bendición, y te damos toda gloria y toda alabanza en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.